En medio de las sanciones, el ataque directo a Rusia con el tema económico, el tema de las ayudas no solamente económicas, sino militares a Ucrania, ha habido un país dentro de la Unión Europea, o al menos dentro del territorio europeo, que se ha mantenido neutral. Y un país que hasta cierto punto estaba buscando defender su neutralidad porque básicamente querían ser mediadores de las conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania. Sin embargo, en este momento acaba de salir al frente la Cancillería rusa a decir que en este caso en específico el país ha dejado de ser neutral y se ha posicionado a favor de Occidente. Así como lo oyen, estamos hablando de Suiza, el único país que tiene una larga data, una larga historia de ser neutral. Y sin embargo, para la Cancillería rusa, Suiza ya no es más un país neutral y no puede mediar en Ucrania. Y no solamente eso, algunas medidas rusas se podrían tomar sobre los suizos. Antes de empezar, te invitamos a que te suscribas al canal si aún no lo estás, y si puedes a que te hagas miembro del canal para ayudarnos con este proyecto y además tener acceso a la pestaña de comunidad donde publicamos artículos de la geopolítica actual. Ahora sin más, comencemos. Suiza perdió su estatus de país neutral y no puede proporcionar una plataforma para la mediación en Ucrania. Esto lo ha declarado la portavoz de la Cancillería rusa María Zaharova al comentar las declaraciones de Berna sobre la celebración de las conversaciones con Ucrania. Según las palabras de María Zaharova, por la parte rusa, se señala que Suiza, que se sumó a las sanciones unilaterales ilegales de Occidente contra Rusia, y esto es real, algunas de las sanciones han sido aplicadas por parte de Suiza. Para el entender de Rusia, continúa María Zaharova, ya no es un estado neutral y no puede pretender desempeñar ningún papel mediador en el contexto de la resolución de la crisis ucraniana, ni siquiera proporcionado por su propia plataforma. Es lo que ha terminado diciendo María Zaharova. Ahora, el 24 de febrero, el ministro de Exteriores suizo, Ignacio Cassis, había declarado en una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU que su país estaba dispuesto en todo momento a sentarse con las partes en la mesa de negociaciones para alcanzar un acuerdo en Ucrania. Sin embargo, Suiza se había unido a casi todas las sanciones europeas impuestas a Rusia por el tema de la operación militar, como lo declara el Kremlin, o como el tema de la invasión rusa a territorio ucraniano. El vicejefe del Departamento de Información de la Cancillería rusa, Iván Nashaev, también había afirmado que con esto Suiza ha perdido su estatus de país neutral. A su vez, el embajador ruso ante las Naciones Unidas en Ginebra también había subrayado que la postura de Suiza sobre Ucrania afectó el papel internacional que desempeña Berna. En este escenario también el gobierno ruso acaba de dar datos bastante contundentes de lo que está pasando realmente entre Rusia y Suiza. Y es que básicamente Rusia estima que unos 4.000 millones de dólares sería la pérdida en el tema de las empresas suizas que han decidido abandonar el mercado ruso. Ahora, las empresas suizas que abandonaron, en este caso el territorio ruso, el año pasado, han perdido esta cuantiosa suma de dinero, según ha dicho el propio embajador ruso en Berna. Dice que como resultado, por intereses políticos, las empresas rusas, según las estimaciones, estarían perdiendo esta abrumadora cantidad de dinero. Estamos hablando de 4.000 millones de dólares. Ahora, de acuerdo también con el propio funcionario ruso, las empresas suizas decidieron dejar el mercado ruso debido a la presión sin precedentes que está viviéndose en Occidente. Y esto es importante tomarlo en cuenta. Algunos decían que la cosa iba en serio porque Suiza se había unido a las sanciones cuando supuestamente eran un país neutral. Y claro, ahora Rusia está precisamente agarrándose de ese argumento para definir que sí, que efectivamente Suiza ya no es más un país neutral. Ahora, también ha señalado en este caso el embajador ruso que los representantes del entorno empresarial suizo entienden cada vez más que el rechazo de los lazos económicos con Rusia fue injustificado y que de hecho fue un error.
pero no solamente un error económico, sino también político, porque ahora estamos viendo lo que ha significado que Suiza haya decidido hasta imponerle sanciones a Rusia. Subrayó que también Rusia continúa observando el deseo de los empresarios suizos de entrar al mercado ruso con las nuevas condiciones económicas y tiene la intención de ayudarles a hacerlo. Sin embargo, mientras estamos comentando esto, se acaba de aplicar el 10º paquete de sanciones por parte de Bruselas sobre territorio ruso, sobre los funcionarios rusos. En este caso ya se está hablando de que existen unos contactos mínimos entre Rusia y Suiza. Y es que sí, los contactos se han reducido al mínimo ante la iniciativa de esta última, es decir, de Suiza, para, en este caso, imponerle sanciones a Rusia. Y claro, se dice que es prematuro todavía afirmar que han alcanzado el punto más bajo, según ha dicho el propio funcionario ruso, pero lo cierto es que todo va encaminado a esta situación. Y sin embargo, también es importante al menos reconocer que Rusia ha tomado ciertas iniciativas que en un inicio pintaban la situación a que quería mantener su estatus de país neutral, como por ejemplo lo que sucedió con el tema de no tener una base legal para transferir activos rusos a Ucrania. Así como lo hoy en diferentes países de Occidente que han congelado los activos rusos, estaban buscando entregárselos a Ucrania. Básicamente, todos los ingresos o todos los recursos rusos o del tesoro estatal ruso que existe en otros países alrededor del mundo, estaría siendo entregado a Ucrania. Sin embargo, Suiza ha dicho que bueno, ellos no tienen una base legal para hacer eso y no lo iban a hacer. Para algunos, esto realmente era una suerte de intentar mantener el estatus de país neutral. También es verdad que en este caso, Suiza había prohibido la reexportación de armas antiaéreas desde España a Ucrania. Pero para la administración de Vladimir Putin, no basta solamente con no entregar armas o con no participar en la exportación de armas o no entregarle ayudas a Ucrania para seguir con el conflicto en territorio ucraniano, sino que en este caso las sanciones también son un arma, en este caso, por así decirlo, económica. Y Rusia estaría básicamente insistiendo en que ha sido atacada por Suiza de manera económica. Claro, en este escenario tan complicado, muchos expertos consideran que las pérdidas económicas y también la estabilidad económica que está generando Rusia, al menos de un tiempo a esta parte, según los datos que incluso ha dicho el propio Fondo Monetario Internacional, demostrarían que ahora la administración de Vladimir Putin empieza a tomar medidas un poco más contundentes frente a los países que decidieron, en todo caso, darle la espalda o designarse o decidir un bando. Recordemos que algo similar estaba trabajando el Kremlin sobre América Latina, y es que habían dicho que iban a tomar nota de los países que decidan ayudar a Ucrania, enviarle armas a Ucrania. También hemos comentado que, muy independientemente de estas palabras por parte de la administración rusa, los países de América Latina decidieron decirle a las administraciones en Bruselas, a las administraciones dentro de la Alianza Atlántica, que no iban a enviar armas a Ucrania. Pero sí, esta es la nueva iniciativa de Rusia que llama la atención, que para ellos Suiza ya no es un país neutral. Ante esta situación y tomando en cuenta los argumentos del Kremlin, ¿qué opinas tú? ¿Suiza ya no es más un país neutral desde que participa en todas las sanciones económicas a Rusia y la fuga de capital por parte de las empresas de Suiza en territorio ruso? ¿O es que la administración de Vladimir Putin sencillamente no quiere negociar más con Suiza? O al menos no quiere que esté sentado en la mesa de negociaciones para hablar precisamente de una intención de llegar a una finalización de este conflicto. Déjanos tu opinión abajo en los comentarios. Y antes de terminar con el video, queremos agradecer a los miembros del canal que mantienen en pie este proyecto. Muchas gracias por su inmenso apoyo. Gracias por ver nuestro video. Recuerda que tu like nos ayuda mucho a seguir creciendo. Suscríbete para más contenido y nos vemos en la próxima.